¿Te has preguntado alguna vez cómo vivieron nuestros ancestros hace millones de años? ¿Qué hacían Homo sapiens antes de construir ciudades o desarrollar la escritura? ¿Cómo pasamos de ser cazadores-recolectores a establecer complejas sociedades agrícolas? Acompáñame en este fascinante viaje a través del tiempo, donde exploraremos los orígenes de la civilización y descubriremos cómo personajes como los suméricos marcaron el rumbo de la historia. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Sombras Sagradas, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este video con otros si lo consideráis importante. Gracias. La historia de la humanidad, tal como la conocemos, con sus estados, ejércitos, leyes, escrituras y arquitectura monumental, representa solo una pequeña parte del vasto panorama cronológico de nuestro pasado. La mayor parte de nuestra existencia ha transcurrido mucho antes de la aparición de las primeras ciudades. Este periodo, conocido como prehistoria, abarca cientos de miles de años y comprende etapas fundamentales como el Paleolítico, el Mesolítico y el Neolítico. Durante estos tiempos se forjan habilidades, conocimientos y prácticas sociales que sentarán las bases para el surgimiento de las civilizaciones posteriores. El Paleolítico, o Edad de Piedra Antigua, se extiende a lo largo de un inmenso periodo, desde la aparición de los primeros homínidos hace aproximadamente 2,5 millones de años, hasta el final de la última glaciación, que tuvo lugar en el 10º milenio antes de nuestra era. Homo sapiens, el hombre moderno, surge en África hace unos 300,000 años y, con el tiempo, se dispersa por todo el viejo mundo, primero hacia Asia y luego hacia Europa. Durante toda esta época paleolítica, nuestras especies vivían en condiciones muy similares a las de otros animales. Eran nómadas, cazadores y recolectores que dependían de la caza, la recolección de frutos, raíces y huevos. Utilizaban herramientas de piedra y habitaban en cuevas o refugios temporales. A pesar de estas condiciones rudimentarias, la vida social de los seres humanos se iba complejizando. Las personas comenzaban a organizarse en grupos, cuidaban de los enfermos y ancianos, enterraban a sus muertos y se adornaban con pinturas corporales. Las pinturas rupestres y los objetos rituales que han llegado hasta nosotros son testimonios de que, en esos tiempos, ya comenzaban a gestarse los cimientos de la cultura y la conciencia religiosa. Ejemplos notables de esta época incluyen los yacimientos de Cro-Magnon en Francia, la famosa cueva de Lascaux con sus impresionantes representaciones de bisontes y ciervos, y las esculturas de las denominadas Venus paleolíticas, figuras femeninas con rasgos exagerados que probablemente simbolizaban la fertilidad. Con el avance del tiempo, entre el 12º y 10º milenio antes de nuestra era, se inicia el Mesolítico, una etapa de transición entre el Paleolítico y el Neolítico. Durante este periodo, se producen cambios significativos en el entorno. Desaparecen muchas de las grandes especies de mamíferos que habían sido objeto de caza. Surgen nuevos paisajes como estepas, bosques y pantanos, lo que lleva a los humanos a adaptar sus herramientas y técnicas de subsistencia. Comienzan a utilizar herramientas más sofisticadas, incluidas las microlíticas, pequeñas hojas insertadas en mangos de hueso y madera. Además, se desarrolla la pesca, con la aparición de embarcaciones, redes y arpones, y se inicia la domesticación de animales, siendo los perros los primeros compañeros del ser humano. Sin embargo, el verdadero giro en la historia de la humanidad ocurre durante el Neolítico, que comienza aproximadamente en el 8º milenio antes de nuestra era en el cercano Oriente. En la región conocida como el Creciente Fértil,
que abarca partes de lo que hoy son Israel, Palestina, Líbano, Siria, Irak y el sureste de Turquía, surgen las primeras evidencias de vida sedentaria, agricultura y pastoreo. Los seres humanos comienzan a cultivar trigo, cebada, guisantes y lentejas, y a domesticar ovejas, cabras, así como más tarde, ganado y cerdos. Este evento, conocido en la historiografía como la Revolución Neolítica, transforma radicalmente la estructura de la sociedad humana. La principal diferencia entre las sociedades agrícolas y las comunidades de cazadores-recolectores radica en la capacidad de producir alimentos de manera autónoma, lo que permite acumular reservas, mantener poblaciones más grandes y establecer asentamientos permanentes. La vida se vuelve más predecible. Sin embargo, también surgen nuevos desafíos: la necesidad de proteger las cosechas, distribuir recursos y organizar el trabajo colectivo. El Neolítico da lugar a la aparición de las primeras aldeas. Uno de los asentamientos más antiguos de este tipo es Çatalhöyük, ubicado en la actual Turquía, que data del séptimo milenio antes de nuestra era. En esta comunidad neolítica, los habitantes vivían en casas rectangulares con muros de adobe, cultivaban granos y criaban animales. Una de las características más destacadas de Çatalhöyük es su diseño urbano, donde las viviendas estaban adosadas entre sí y carecían de puertas, conectándose a través de techos. Al interior se encontraban altares, frescos y esculturas, indicando un religioso y complejo mundo espiritual. Al mismo tiempo, en Europa, se expande la cultura tripoliense, que abarca territorios de la actual Ucrania, Moldavia y Rumanía. Estas aldeas tripolenses podían alcanzar dimensiones impresionantes de hasta 100 hectáreas. Los habitantes allí se dedicaban principalmente a la agricultura. Elaboraban cerámica decorada y construían casas redondas y rectangulares dispuestas en complejos poblacionales con planificación definida. En China, de manera paralela a los procesos del Cercano Oriente, se desarrolla la cultura neolítica Yangshao, cuyos habitantes vivían en el valle del río Amarillo, cultivando mijo, domesticando cerdos y creando cerámicas con ornamentación geométrica, y posiblemente practicando formas elementales de irrigación. Estos pueblos eran independientes en su origen y no dependían de la influencia del Cercano Oriente. Este fenómeno ilustra de manera clara que la transición hacia la agricultura se daba simultáneamente en diversas partes del mundo. De este modo, en el Neolítico, comenzamos a observar los primeros atisbos de las características que definirían la vida de las civilizaciones: la agricultura productiva, la vida sedentaria, el crecimiento demográfico, la estratificación social, las prácticas culturales, la arquitectura y la división del trabajo. Aunque aún no estábamos ante un estado o un imperio, ya no éramos tribus primitivas. Estábamos sentando las bases de lo que más tarde se convertiría en el mundo antiguo. Tras la Revolución Neolítica y el establecimiento de las primeras comunidades agrícolas sedentarias, el siguiente paso en la evolución humana sería la aparición de civilizaciones complejas y organizadas, con estructuras políticas, jerarquías sociales, sistemas religiosos, arquitectura y, lo más importante, la escritura. La primera de estas civilizaciones surgió en el sur de Mesopotamia, en el valle entre los ríos Tigris y Éufrates, a mediados del cuarto milenio antes de nuestra era. Los sumerios, un pueblo de origen incierto, fueron los primeros en establecer ciudades-estado en la tierra. Entre estas, Uruk, Ur y Lagash son de especial relevancia. Uruk, probablemente, fue la primera ciudad verdadera en la historia. A finales del cuarto milenio antes de nuestra era, su población se estimaba entre 20 y 50,000 habitantes, lo que la convirtió en el asentamiento más grande de su época.
En Uruk se encontraban templos, almacenes, talleres, plazas centrales y edificios administrativos. Fue aquí, alrededor del año 3300 antes de nuestra era, donde apareció el primer sistema de escritura de la historia, la cuneiforme. Los primeros signos eran simples pictogramas que representaban bienes, animales y cantidades. Su uso se orientaba principalmente hacia la contabilidad y administración, registrando suministros de grano, distribución de raciones y llevando la contabilidad fiscal. Con el tiempo, estos signos se volvieron más complejos, evolucionando hacia logogramas y un sistema silábico. La invención de la escritura marcó un punto de inflexión en la historia humana. Con ella, fue posible no solo transmitir información, sino también preservarla para las generaciones venideras. La estructura política de las ciudades sumerias se organizaba en ciudades-estado independientes, cada una con su gobernante, conocido como Lugal, su templo y un dios protector. Estas ciudades competían entre sí por recursos, poder e influencia, estableciendo alianzas y librando guerras. El templo desempeñaba un papel central en la vida social, siendo no solo un centro religioso, sino también un núcleo económico. Así, la historia de la humanidad se adentra en un nuevo capítulo, donde los cimientos de las civilizaciones se solidifican, y con ello, el camino hacia el desarrollo socioeconómico y cultural, que nos define hasta el día de hoy, se hace cada vez más claro. ¿Qué misterios ocultos связаны с царем Нарамсуэном, который первым в истории принял титул «Царь четырех сторон света»? Как климатические изменения привели к падению могущественной Аккадской империи? И каким образом шумерская цивилизация смогла восстановиться после катастрофы? Ответы на эти вопросы погружают нас в увлекательное путешествие по древней Месопотамии, где власть, религия и экономика переплетались в сложный узор. Аккадская империя, просуществовавшая около 200 лет, достигла своего апогея во время правления внука великого Саргона, Нарам-Суэна. Этот царь не только укрепил свою власть, но и создал уникальную систему управления, основанную на принципах централизованного распределения ресурсов. Он вел учет до последней зернышки, принимал дары и распределял урожай. Рядом с храмами, которые олицетворяли богов, существовала царская власть, постепенно наращивавшая свои полномочия, особенно в период, когда Нарам-Суэн заявил о своем избрании богиней Иштар и богом Нанны. Однако не все шло гладко. Нарам-Суэн стал известен тем, что впервые в истории принял титул «Царь четырех сторон света», что подразумевало его власть над всем известным миром. Он возвел себе культ, изображаясь на рельефах в царском облачении и рогатой короне, чем вызвал недовольство жречества. Тем не менее, именно при нем империя достигла максимальных границ, охватывая территории вплоть до Средиземноморья на западе и до Илама и Загроса на востоке. Но именно в этот период начинаются и процессы, приведшие к падению империи. Согласно шумерским легендам, Нарам-Суэн разгневал богов, разрушив храм Энлиля в Нипуре. Это событие стало символом божественного недовольства и, как утверждают мифы, небеса отвернулись от людей. Современные археологические и климатологические исследования подтверждают, что в это время, в 22 веке до нашей эры, в регионе происходили резкие климатические изменения. Многолетняя засуха, обмеление рек и падение урожая привели к голоду, миграциям и волнениям, подрывающим экономическую и военную стабильность аккадской державы. Города восставали, а северные границы подвергались атакам племен горцев, гутиев, которые в конечном итоге нанесли решающий удар.
К середине 22 века до нашей эры Аккадская империя перестала существовать как единое государство, уступив место более локальным центрам власти. На юге Месопотамии начался короткий, но яркий период шумерского возрождения, известный как Третья династия Ура. Аккадская империя оставила после себя глубокий след в истории, и именно в ее рамках впервые был реализован принцип централизованного управления на больших территориях. Появилась идея универсальной царской власти, а аккадский язык стал первой лингва франка Древнего Ближнего Востока. Его использовали в дипломатии и управлении еще много веков спустя. Хотя сама держава просуществовала недолго, ее институции, язык и модель правления оказали колоссальное влияние на все последующие государства региона. После падения Аккадской империи Месопотамия не погрузилась в окончательный упадок. Напротив, несмотря на временные политические дезинтеграции и разрушения, вызванные климатическим кризисом и вторжением гутиев, к началу 21 века до нашей эры южные районы Междуречья вновь начали подниматься. Это время известно как период Третьей династии Ура, ставшей своего рода неоклассикой шумерской цивилизации, попыткой восстановить, упорядочить и синтезировать культурные достижения предыдущих веков. Третья династия Ура правила приблизительно с 2112 по 2004 год до нашей эры. Основателем этой династии стал Ур-Наму, выдающийся правитель, который объединил Южную Месопотамию и освободил ее от гутиев, провозгласив себя царем Шумера и Аккада. Этот титул стал символическим жестом, подчеркивающим преемственность к шумерской культуре и аккадскому политическому наследию. В этом контексте начинает проявляться то, что историки называют шумеро-аккадским культурным синтезом. На практике это означало, что административный аппарат продолжал использовать аккадский язык как язык управления, тогда как шумерский сохранялся как язык религии, литературы и храмового образования. При Ур-Наму и его преемнике Шульги началась эпоха масштабного строительства и социальной реорганизации. Были восстановлены и перестроены крупные зиккураты, включая знаменитый зиккурот Вуря, воздвигнутый в честь бога Луны Нанны. Этот храм стал не только культовым, но и административным центром. При Ур-Наму также появился один из самых ранних сводов законов в истории человечества, который предшествовал более известному кодексу Хаммурапи почти на 300 лет. Этот закон включал статьи, касающиеся наказаний за убийство, кражи, ложные обвинения, а также регулировал брачные и имущественные отношения. Экономика государства базировалась на централизованной модели распределения ресурсов. Земли формально принадлежали храмам и царю, а крестьяне получали участки в аренду, выплачивая налоги зерном или трудом. Храмовые и дворцовые архивы вели точный учет, включая записи о нормах пайков, рабочих заданиях и производительности. В крупных городах, таких как Ур, Ларса и Эридо, появляются школы для писцов, библиотеки и литературные архивы. Шульги, сын Ур-Наму, правил около 40 лет и оставил после себя обширное собрание текстов, гимнов и политических манифестов. Он продолжал политику централизации и культурной интеграции, провозгласив себя божественным правителем. Тем не менее, к концу правления династии государство начало ослабевать. Усилилось давление кочевых племен с запада, прежде всего амореев. Административная система, ставшая слишком громоздкой, начала давать сбои. К началу XX века до нашей эры власть Ура была подорвана, и примерно в 2004 году до нашей эры город пал под ударами врагов. Несмотря на это, значение Третьей династии Ура трудно переоценить.
Именно в этот период шумерская культура была собрана, кодифицирована и передана будущим поколениям. Созданные при Ур-Наму и Шульге административные, правовые, архитектурные и литературные образцы легли в основу вавилонской, ассирийской и хеттской традиций. Шумерская цивилизация в ее классическом виде завершила свое существование, но ее наследие стало фундаментом для всего последующего Ближнего Востока. Пока в долинах Тигра и Ефрата развивались шумеро-аккадские цивилизации, формировались империи и создавались первые законы, вдоль великой реки Нил зарождалась другая, не менее мощная цивилизация. Месопотамия и Египет шли параллельными путями. Между ними существовали торговые связи, но культурное развитие происходило автономно, под влиянием уникального ландшафта и климата. Когда мы говорим об истории Древнего Египта, мы почти неизбежно представляем себе пирамиды фараонов и загадочные письмена. Но все это появилось не сразу. В самом начале, задолго до строительства пирамид в Гизе, Египет представлял собой мозаику независимых общин, располагавшихся вдоль берегов Нила, без которого египетская цивилизация была бы невозможна. Нил диктовал ритм жизни, ежегодно разливаясь и затопляя поля, оставляя после отступления плодородный ил. Освоение этого природного цикла, организация ирригации и земледелия требовали коллективных усилий, что, в свою очередь, способствовало формированию сложных социальных структур и взаимосвязей в древнем обществе. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se consolidaron los grandes imperios de la antigüedad? ¿Qué papel jugaron figuras emblemáticas como el faraón y el dios Osiris en la construcción de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia, el antiguo Egipto? ¿Cómo se desarrolló una cultura tan rica y compleja en un entorno aparentemente inhóspito? La historia del Egipto antiguo es un relato de unión, conflicto y transformación que moldeó no solo su territorio, sino también su identidad cultural. A medida que las pequeñas aldeas se unían para formar nomos, regiones administrativas que facilitaron la organización del territorio, surgieron dos grandes centros de poder en Egipto. Uno de ellos se encontraba en el sur, en la región del Alto Egipto, con su capital en Nekhbet, conocida por los griegos como Hieracómpolis. El otro, en el norte, en el Bajo Egipto, tenía su centro en Buto y más tarde en Menfis. Este proceso de unificación dio lugar a un sistema logístico más eficiente y a una mejor distribución de recursos. Así, se fue estableciendo una red de centros de control a lo largo del país, donde la escritura y la jeroglífica se convirtieron en herramientas fundamentales para el control estatal. A pesar de que la imagen del faraón evoca un estilo de vida de lujo y una promesa de vida eterna, el Egipto de aquel tiempo era, en realidad, una sociedad con una estructura profundamente organizada. La laboriosidad, la lealtad y el orden eran elementos esenciales en la vida cotidiana de sus habitantes. Durante el período del Antiguo Reino, que se extendió desde aproximadamente el 3200-800 a.C., se cimentaron ideales, mitos y formas que seguirían definiendo la cultura egipcia durante milenios. Sin embargo, hacia el final de este período, en los siglos 23 y 22 a.C., la autoridad central comenzó a debilitarse. Las causas de esta decadencia eran múltiples. Conflictos dinásticos, dificultades económicas, quizás sequías y malas cosechas, así como un creciente poder de la nobleza local en las provincias, que empezaron a actuar de manera independiente al centro faraónico. La figura del faraón, que antes era vista como absoluta y divina, comenzó a ser cuestionada. Así fue como se dio inicio a un primer período de transición, caracterizado por la inestabilidad,
La fragmentación y cambios culturales. Egipto se fragmentó en varios centros de poder competidores, siendo Heraqueópolis en el Bajo Egipto y Tebas en el Alto Egipto los más prominentes. A pesar de esta descomposición, los datos arqueológicos indican que en las provincias continuó la construcción. Floreció el arte local y la escritura se volvió más accesible. Era una época de actividad regional, más que un colapso cultural. Hacia el siglo XXI, a.C., en Tebas surgió una nueva dinastía que gradualmente sometió a los territorios vecinos. El fundador del Medio Reino, Mentuhotep II de la 11ª dinastía, devolvió a Egipto su unidad política. Este periodo, que abarca aproximadamente desde el 2040 hasta el 1780 a.C., es considerado por los historiadores como la segunda época clásica de Egipto. Aunque no se construyeron pirámides tan grandiosas como las de Giza, sí se destacó por un desarrollo interno significativo, el fortalecimiento de la burocracia, reformas en la administración y una consolidación cultural. Los faraones del Medio Reino se enfocaron activamente en el desarrollo de las provincias, construyendo fortalezas, caminos y canales de irrigación, así como templos y tumbas más allá de Memphis. El centro de poder se trasladó hacia Tebas, que se convirtió en la capital religiosa del país. Una de las características clave de esta época fue el crecimiento del sistema burocrático. La administración ya no se limitaba a obedecer al faraón, sino que se formó como una estructura profesional estable. Escribas, funcionarios, gobernantes y administradores, tanto del ejército como de los templos, formaban parte de la nueva élite egipcia, cuyas figuras comenzaron a ser representadas con mayor frecuencia en esculturas, relieves y inscripciones. Otro cambio fundamental fue la transformación del pensamiento religioso. El culto a Osiris, el dios de la muerte, la resurrección y el más allá, comenzó a ocupar un lugar central. Si antes la vida eterna era un privilegio exclusivo del faraón, ahora la idea de la vida después de la muerte se democratizaba. Cualquier persona que viviera en conformidad con los principios de la Ma'at podía aspirar a la salvación. El mito de Osiris, asesinado y resucitado, se convirtió en el principal relato religioso de la época. Se expandieron los textos funerarios, aparecieron los llamados libros de la otra vida, y creció el interés por la moralidad en la existencia. El Medio Reino también fue una época de literatura, filosofía y reflexión. Se produjeron textos que indagaban sobre el sentido del sufrimiento, la injusticia y el destino. A pesar de que la figura del faraón mantenía su estatus sagrado, ya no se encontraba tan separada del resto de la sociedad. Los reyes de esta era comenzaron a ser representados no como dioses, sino como gobernantes justos y trabajadores. Así, el Medio Reino no solo representó una reorganización política, sino también una profunda revalorización de la estatalidad y del sistema religioso egipcio, sentando las bases para futuros logros culturales, y demostrando que las civilizaciones pueden no solo caer, sino resurgir, a veces de una manera más madura, humana y sostenible. Mientras en el Valle del Nilo se cimentaba un nuevo modelo político y religioso del Medio Reino, al este, más allá de la meseta iraní, a lo largo de otra gran corriente fluvial, el Indo, se desarrollaba una de las civilizaciones más enigmáticas del mundo antiguo. Conocida como la civilización del Indo o Harapana, esta cultura coexistió en paralelo con el antiguo Egipto y Mesopotamia, pero aún hoy sigue siendo menos estudiada, en gran parte debido a su escritura no descifrada y a la escasez de inscripciones. Sin embargo, su extensión y nivel de desarrollo son innegables. Nos encontramos ante una auténtica civilización.
La civilización harapana alcanzó su apogeo entre los siglos XXVI y XIX a.C., abarcando vastas áreas desde el actual este de Pakistán hasta el noroeste de India. Sus centros más grandes y mejor investigados fueron las ciudades de Harappa y Mohenjo-Daro, ubicadas en la fértil cuenca del Indo, representando un fenómeno único para su época. Estas ciudades estaban cuidadosamente planificadas y organizadas, con un diseño urbano regular, sistemas de alcantarillado, suministro de agua y calles pavimentadas. Mohenjo-Daro, cuyo nombre en Sindhi significa Colina de los Muertos, destaca especialmente por su disposición. Se dividía en dos partes principales: la ciudadela, probablemente un centro administrativo y ritual, y la ciudad baja, donde residía la mayor parte de la población. En la ciudadela se encontraba un monumental edificio conocido como Gran Baño, un estanque rectangular construido con ladrillos y dotado de un sistema de drenaje y acceso al agua. Este espacio probablemente cumplía no solo una función doméstica, sino también una función ritual, tal vez relacionada con ceremonias de purificación. La planificación urbana de las ciudades de la civilización del Indo sorprende a los contemporáneos por su racionalidad. Las calles se cruzan en ángulos rectos, los barrios están organizados de manera clara y las viviendas fueron construidas con ladrillos cocidos, a diferencia de los ladrillos no cocidos que eran comunes en Mesopotamia. Cada hogar contaba con acceso a agua y alcantarillado, lo que indica un alto nivel de cultura sanitaria. No se trataba simplemente de asentamientos. Eran ciudades en todo el sentido de la palabra, administradas bajo un sistema centralizado, aunque aún desconocido para nosotros. Una característica peculiar de la civilización harapana es que prácticamente no conocemos a sus gobernantes. No existen representaciones monumentales de reyes o dioses, ni inscripciones triunfales que glorifiquen victorias militares. Parece ser que este era un sistema cultural que priorizaba el orden, la infraestructura, la producción y el comercio, en lugar de las dinastías y las conquistas. Los hallazgos arqueológicos indican amplias conexiones comerciales con Mesopotamia y Asia Central, e incluso, posiblemente, con el Golfo Pérsico. Se han encontrado sellos con imágenes de animales y signos que podrían haber formado parte de un sistema de contabilidad o de propiedad. Estos sellos son una de las principales fuentes de conocimiento sobre la escritura harapana, que sigue sin ser descifrada. A pesar del elevado nivel de desarrollo, la civilización harapana comenzó a declinar alrededor del siglo XIX a.C. Las causas no están del todo claras, pero los investigadores apuntan a posibles cambios climáticos, alteraciones en el curso del Indo, degradación del suelo, así como a problemas internos como el colapso de la administración central o la desaparición del comercio. ¿Sabías que la civilización inca, una de las más notables de la historia, dejó un legado que aún resuena en los cimientos de las ciudades que hoy conocemos? ¿Te has preguntado cómo las culturas de la cuenca del río Amarillo en China sentaron las bases de una de las civilizaciones más antiguas y duraderas del mundo? ¿Qué misterios encierran los jeroglíficos que marcaron el inicio de la escritura en China y qué nos dicen sobre el poder y la religión de esos tiempos? Bienvenidos a Sombras Sagradas, donde exploraremos la fascinante conexión entre antiguas civilizaciones y su influencia perdurable. La civilización inca, con su impresionante capacidad de organización en ciudades, su ingenio ingenieril y su sofisticado sistema de saneamiento y artesanía, representa uno de los picos de la urbanización temprana de la humanidad. Aunque su lengua y religión nos siguen siendo en gran medida un enigma, los restos de ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro son testigos silenciosos de que la civilización va más allá de templos y palacios.
Nos habla a través de la disposición de sus calles, la estructura de sus pozos y los rastros de una coordinación que alguna vez unió a miles de personas en un propósito común. Hoy nos trasladamos de la enigmática civilización inca a un poco igualmente antiguo y singular de la cultura humana, el valle del río Huanghe, donde se gesta una de las tradiciones más antiguas que han perdurado hasta nuestros días. Viajamos a la antigua China, a una época en la que aún no existían imperios, pero se estaban formando los cimientos de lo que sería la civilización china. La agricultura, la producción de bronce, los rituales de los antepasados y las primeras formas de poder centralizado. Mientras Mesopotamia, Egipto e India experimentaban altibajos en sus primeros estados, en el este de Asia, en las cuencas del Huanghe y el Yangtze, se cultivaban tradiciones culturales que, con el tiempo, darían origen a una civilización china única. Aunque los registros escritos de esa época son escasos, la arqueología ha permitido reconstruir la vida de aquellas personas que estuvieron en los albores de esta rica tradición. Una de las culturas más representativas del periodo del Neolítico tardío en China fue la cultura Longshan, que floreció desde el tercer hasta el segundo milenio antes de Cristo, en lo que hoy son las provincias de Shandong, Henan y Shanxi. Esta sociedad ya contaba con una agricultura bien organizada y utilizaba activamente cerámica, incluyendo la conocida como cerámica de cáscara de huevo, una delicada y sofisticada técnica que dejaba boquiabiertos a los observadores por su elegancia y precisión tecnológica. Los longshanenses cultivaban mijo, criaban cerdos y utilizaban bueyes como fuerza de tiro. Construían asentamientos fortificados con muros de adobe y fosos. Los arqueólogos han hallado evidencias de diferencias sociales, como tumbas con objetos preciosos, bronce y jade, lo que indica la existencia de estratos elitistas en la sociedad. La cultura Longshan representa un avance hacia formas protoestatales, presentando elementos de centralización, culto a los antepasados, fosas rituales y sacrificios. En algunos asentamientos se han encontrado indicios de escritura primitiva, pictogramas tallados en huesos o cerámica. Aunque todavía no formaban un sistema completo, estas inscripciones indican intentos de registrar información y símbolos sagrados. Según algunos investigadores, de la cultura Longshan podría derivar la legendaria dinastía Xia, la primera dinastía mencionada en la historiografía china tradicional. La información sobre ella se encuentra en crónicas posteriores como el Shujing y los Anales de Bambú. Sin embargo, la historicidad de la dinastía Xia es objeto de debate. Hay pocas pruebas arqueológicas que respalden su existencia, por lo que algunos consideran que puede ser una idealización de las primeras formas de poder. No obstante, las excavaciones en Erlitou, que datan de la transición entre los siglos III y II a.C., sugieren la existencia de una temprana sociedad centralizada, capaz de construir complejos palaciegos y fabricar utensilios de bronce. Erlitou a menudo se asocia con Xia, no solo por la temporalidad, sino también por la naturaleza de los hallazgos. Aquí se observa una planificación cuidadosa, los restos de un palacio, objetos de bronce y tumbas con jade, lo que todos juntos atestiguan la existencia de una sociedad compleja, con indicios de jerarquía, rituales e, incluso, elementos de poder centralizado. De esta manera, aunque no se puede considerar la dinastía Xia como un hecho arqueológico completamente confirmado, la idea de la existencia de una sociedad centralizada temprana en China, a finales del segundo milenio antes de Cristo, ya no es discutible. Este periodo marca la transición de China del Neolítico a la Edad del Bronce, formando las bases de su tradición estatal y espiritual, con el culto a los antepasados, la sacralidad del poder y el deseo de un mundo ordenado,
elementos que perdurarán en la cultura china a lo largo de los siglos. Avanzamos hacia otro hito importante en la historia antigua de China, la dinastía Shang, que ya no es un concepto hipotético, sino una realidad comprobada por amplios hallazgos arqueológicos. A partir de este periodo, China por fin se asienta en un suelo histórico firme. Contamos con fuentes escritas, evidencias materiales, restos arquitectónicos y claros signos de un sistema estatal complejo. Alrededor del siglo XVI a.C., en la actual provincia de Henan, se establece el primer estado indiscutible en la historia de China, la dinastía Shang, también conocida como dinastía Jin. Este no es un protoestado, sino una civilización de bronce completamente desarrollada, con instituciones de poder establecidas, un ejército y una cultura ritual rica en tradiciones. Uno de los principales avances tecnológicos de la época Shang fue la fundición de bronce, que alcanzó niveles de complejidad sorprendentes. De bronce no solo se fabricaban recipientes para rituales, sino también armas, hachas, lanzas, dagas y puntas de flechas. Todo esto evidencia el papel crucial de la guerra y la movilización centralizada de recursos. La producción de bronce requería una organización del trabajo altamente sofisticada, desde la extracción del mineral hasta el proceso de fundición, involucrando a cientos de especialistas. Los artesanos utilizaban moldes de barro desmontables, lo que les permitía crear piezas con un alto nivel de detalle, incluyendo inscripciones, ornamentos y representaciones de bestias y antepasados. Sin embargo, el legado más destacado de la era Shang no radica solo en los artefactos de bronce, sino en los huesos oraculares, las primeras fuentes escritas en la historia de China. Se trataba de omóplatos de bueyes y caparazones de tortuga, sobre los cuales los sacerdotes grababan preguntas a los antepasados y espíritus sobre el clima, las cosechas, las guerras y la salud del rey. Tras un ritual de quema, se interpretaban las grietas que aparecían, y los resultados se anotaban junto a las preguntas. Estas inscripciones, una forma temprana de los caracteres chinos, constituyen un testimonio único sobre la vida, el pensamiento y la estructura política de la época. Lo que es especialmente notable es que el uso de los huesos oraculares indica una fuerte centralización del poder y su naturaleza sagrada. Solo la dinastía real tenía el derecho de consultar a los espíritus y registrar sus respuestas por escrito. Esto convierte al sacerdote y al rey en partes de un único mecanismo de gobierno, donde el poder no es solo político, sino también religioso. El centro de este estado era una ciudad-institución, comúnmente conocida como Jin, de ahí el nombre alternativo de la dinastía. Aquí se concentraban los palacios reales, los talleres, los almacenes, los templos, los enterramientos y los arsenales. El espacio estaba claramente organizado y la estructura administrativa, según los hallazgos, ya incluía la delegación de poder local, la recaudación de tributos y un sistema sistemático de contabilidad. Las tumbas reales de Shang son un tema aparte, deslumbrando por su magnitud, riqueza en el inventario funerario y complejidad de los rituales asociados. Junto al rey, a menudo se enterraban concubinas, guerreros, caballos y carros, lo que demuestra cuán estrechamente estaban entrelazados el poder, el culto a los antepasados y las creencias sobre la vida después de la muerte como una extensión del reinado. Así, la dinastía Shang se convierte en la primera manifestación históricamente comprobada del modelo estatal de la antigua China, centralizado, sacralizado, ritualista y burocrático. Aquí se unen la metalurgia y la magia, el ideograma y el poder, la ofrenda y la escritura. Aunque las sombras de estas antiguas civilizaciones pueden parecer lejanas,
su legado continúa inspirando y guiando a la humanidad. ¿Qué? ¿Sabías que la antigua civilización china se fundamenta en las bases culturales y rituales de la dinastía Shang, que desapareció alrededor del siglo XI antes de nuestra era? ¿Te imaginas cómo las dinámicas de poder entre grandes imperios como Asiria y Egipto moldearon la historia del antiguo Cercano Oriente? ¿Qué papel jugó la diplomacia de los reyes de Mitanni en la política internacional de su tiempo? Adéntrate en la fascinante historia del siglo XXI antes de nuestra era y descubre cómo estas civilizaciones interconectadas dieron forma al futuro del mundo. La dinastía Shang, con su rica estructura social, idioma y prácticas ideológicas, llegó a su fin en el siglo XI antes de nuestra era, pero su legado perduraría a lo largo de la historia de China. En este contexto, las primeras civilizaciones ya estaban surgiendo, dando paso a la asombrosa era del bronce, un periodo que se extendió aproximadamente desde el año 2000 hasta el 1200 antes de nuestra era. Durante esta época, las naciones del antiguo Cercano Oriente comenzaron a interactuar de manera activa, estableciendo conexiones internacionales y formando potencias que dejarían una huella imborrable en la historia. Fue en este entorno donde floreció Babilonia, la grandiosa ciudad situada en la fértil llanura entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que hoy conocemos como Mesopotamia. La Babilonia de este periodo se convirtió en un centro neurálgico de comercio y cultura, mientras que simultáneamente Asiria, que al inicio no era más que un pequeño estado comercial, empezó a consolidar su poder. Durante esta época, la guerra se convirtió en el eje central de la cultura asiria. A medida que avanzaba el tiempo, comenzaron a gestarse características que marcarían la idiosincrasia de la futura imperio asirio. Una disciplina férrea, un gobierno centralizado, un ejército formidable y un sistema tributario eficiente. Al principio, Asiria no era reconocida como una gran potencia, sino más bien como un estado urbano que comerciaba activamente con sus vecinos. Los comerciantes asirios se aventuraban hasta cientos de kilómetros, en particular hacia la región de Asia Menor, donde establecieron colonias comerciales. Un ejemplo destacado fue Kanesh, un importante centro comercial donde los arqueólogos han descubierto numerosas tablillas cuneiformes que documentan transacciones comerciales, acuerdos de asociación y disputas legales entre los comerciantes asirios. Con el tiempo, Asiria empezó a adoptar una postura más agresiva en la política exterior. Ya en el siglo XVIII antes de nuestra era, los reyes asirios comenzaron a librar guerras contra tribus y ciudades vecinas, expandiendo así su territorio e influencia. En este contexto, se empezó a establecer el culto a la figura del rey, no solo como líder político, sino como un gobernante inspirado por los dioses, un aspecto que jugaría un papel crucial en la ideología del imperio a futuro. Por lo tanto, Asiria se presenta como un claro ejemplo de una entidad estatal que emergió gracias al comercio, la disciplina y la lucha por la supervivencia. En sus entrañas se gestaba un sistema que daría al mundo una de las maquinarias bélicas más organizadas y temidas de la antigüedad. Aunque aún no había alcanzado su apogeo, fue en este periodo temprano donde se cimentaron las bases de su futuro esplendor. A medida que proseguimos nuestro relato sobre la era del bronce en el antiguo Cercano Oriente, es imperativo no perder de vista otras potencias que, aunque menos conocidas, jugaron roles cruciales en la política internacional, el comercio y el intercambio cultural de la época. Mitanni, el reino hitita y Elam son tres ejemplos destacados de naciones cuyas trayectorias están entrelazadas con las historias de los pueblos y estados circundantes. Mitanni surgió a mediados del segundo milenio, antes de nuestra era en la región del norte de Mesopotamia,
y el sureste de Asia Menor, en lo que hoy abarca el norte de Siria y el sur de Turquía. Este estado emergió tras la caída del antiguo imperio babilonio y, por un tiempo, se convirtió en una de las potencias dominantes de la región. Los mitanios, pertenecientes a un pueblo indoeuropeo, eran reconocidos por su formidable poder militar, especialmente en el ámbito de la caballería. Sus ligeras cuadrigas, compuestas por 2 jinetes y un arquero, representaron una revolución en las tácticas bélicas de la época. Mitanni compitió ferozmente con Egipto y el reino hitita por la influencia en Siria y Palestina. Particularmente interesante es el papel que desempeñó Mitanni en la diplomacia de su tiempo. Se han encontrado cartas en los archivos de Amarna que documentan correspondencias diplomáticas entre faraones y gobernantes de otras potencias, donde los reyes de Mitanni participaban en sutiles negociaciones, estableciendo matrimonios con princesas egipcias y tomando una parte activa en la política internacional. El reino hitita, por su parte, se formó en la Anatolia central, en la actual Turquía, a comienzos del segundo milenio antes de nuestra era. Fue el primer estado en utilizar y sistematizar el hierro de manera activa, aunque todavía en el contexto de la era del bronce, se destacaba principalmente por su armamento de bronce y su ejército bien organizado. La capital hitita, Hattusa, estaba protegida por murallas imponentes y adornada con templos y palacios majestuosos. Los hititas llevaron a cabo una política exterior activa, especialmente durante el periodo de la nueva Imperio Hitita, cuando se involucraron en una feroz lucha contra Egipto por el control de rutas comerciales clave y la región sirio-palestina. Uno de los episodios más célebres de esta confrontación fue la batalla de Kadesh, en la que el rey hitita Muwatalli se enfrentó al faraón egipcio Ramsés II, un conflicto que culminó en la primera diplomacia de paz internacional de la historia, el Tratado de Kadesh. Elam, a diferencia de Mitanni y los hititas, se ubicaba más al este, en lo que hoy es el suroeste de Irán. Este estado tiene orígenes que se remontan al tercer milenio antes de nuestra era, y mantuvo interacciones activas con sumerios, acadios y babilonios. Durante la era del bronce, Elam experimentó periodos de auge y declive, pero siempre se mantuvo como un jugador cultural y político clave. La capital de Elam fue la ciudad de Susa, uno de los centros más antiguos de la civilización. La cultura elamita se caracterizaba por su arquitectura distintiva, su escritura y sus tradiciones religiosas. Políticamente, Elam a menudo atacaba Mesopotamia y, en una ocasión, incluso tomó Babilonia, llevándose la famosa estela de las leyes de Hammurabi. Los elamitas se involucraron en una compleja y activa diplomacia, y aunque Elam no se convirtió en un imperio en el sentido clásico, su influencia en los procesos políticos de la región se mantuvo constante a lo largo de toda la era del bronce. Así, Mitanni, el reino hitita y Elam se erigen como ejemplos brillantes de la rica diversidad y la intensa vida política del cercano Oriente durante el período del bronce. Cada uno, a su manera, contribuyó a la formación de las civilizaciones futuras, allanando el camino hacia una nueva etapa en la historia, la Edad del Hierro. Mientras continuamos explorando las civilizaciones del bronce en el antiguo cercano Oriente, tras haber conocido a las poderosas potencias de Mesopotamia, Anatolia e Irán, llegamos ahora a una de las culturas más emblemáticas e influyentes de la época, el antiguo Egipto durante el período del Nuevo Reino. Fue durante este período, entre 1550 y 1070 años antes de nuestra era, que Egipto alcanzó el cenit de su poder político, militar y cultural, convirtiéndose en la potencia dominante del Mediterráneo oriental. El nuevo reino comienza con la expulsión de los hicsos,
pueblos semitas occidentales que habían invadido una parte de Egipto durante el segundo período intermedio. La victoria sobre ellos fue obra del faraón Jahmes I de la dinastía de Tebas, quien fundó la 18 dinastía y restauró la unidad nacional. Desde entonces, Egipto entró en una época de expansión activa, reformas y esplendor. Uno de los gobernantes más destacados de la 18 dinastía fue Tutmosis III, quien reinó en medio del siglo XV antes de nuestra era. Tras un largo periodo de regencia de su madrastra, Hatshepsut, Tutmosis se convirtió en el gobernante absoluto y llevó a cabo al menos 17 campañas militares en el Levante. En la famosa batalla de Megido, logró una victoria decisiva sobre una coalición de príncipes cananeos, lo que permitió a Egipto establecer control sobre territorios que se extendían hasta el río Éufrates. Bajo el mandato de Tutmosis III, Egipto alcanzó la máxima expansión territorial de su historia. Un hito notable en... ¿Te has preguntado alguna vez cómo un joven faraón como Tutankamón pudo cambiar el rumbo de una civilización y, sin embargo, ser recordado por el descubrimiento de su tumba? ¿Qué relación hay entre los misteriosos minoicos y los guerreros micénicos que dieron forma al mundo antiguo? ¿Y qué papel jugaron los llamados pueblos del mar en la caída de grandes imperios? Acompáñame mientras desentrañamos los secretos de una época fascinante y tumultuosa. Durante el periodo que abarca el final del Imperio egipcio y el auge de las civilizaciones del Egeo, un nuevo estilo artístico emerge. En lugar de las imágenes idealizadas que caracterizaban a épocas anteriores, las representaciones realistas de escenas de la vida familiar florecen. Una de las obras más emblemáticas de este periodo es la imagen del faraón Akenatón, con su esposa Nefertiti y sus hijos, rodeados de simbolismo que evoca al disco solar. Sin embargo, tras la muerte de Akenatón, sus reformas religiosas son rápidamente rechazadas, y las creencias tradicionales son restauradas. A continuación, sube al trono un joven faraón llamado Tutankamón, que reinó brevemente, desde aproximadamente 1330 hasta 1321 años antes de nuestra era. Aunque Tutankamón no es conocido por haber realizado grandes reformas, su fama se debe al descubrimiento de su casi intacta tumba por el arqueólogo Howard Carter en 1922. Este hallazgo proporcionó al mundo valiosos conocimientos sobre la cultura, el arte y la vida cotidiana de la nobleza egipcia de su época. Simultáneamente, la grandeza de Egipto se ve reflejada en la figura de Ramsés II, una época en la que los cretenses establecieron un sistema centralizado de administración palaciega. La economía se sostenía principalmente en la agricultura, el comercio marítimo y las artesanías. Los barcos minoicos navegaban por las aguas del este del Mediterráneo, creando rutas comerciales con Egipto, el Levante, Chipre y las costas de Asia Menor. Lo fascinante es que la cultura minoica parece haber dejado pocos rastros de guerras a gran escala. En Creta no se han encontrado murallas defensivas, y las armas en los hallazgos arqueológicos son raras, lo que sugiere un carácter pacífico en esta civilización. La religión de los minoicos estaba profundamente vinculada al culto de una gran diosa, así como al sacerdocio femenino. Los símbolos del toro y del hacha doble, conocido como labris, eran centrales en su cosmovisión. Muchos investigadores especulan que aquí se gestaron los mitos que más tarde se transformarían en las leyendas griegas sobre el laberinto, el Minotauro y el rey Minos. La escritura minoica se representa a través de una forma llamada lineal A, que hasta el día de hoy no ha sido descifrada. Esta escritura se utilizaba para registros económicos y rituales. Hacia mediados del siglo XV, antes de nuestra era,
Creta enfrenta una catástrofe. Los palacios son destruidos, y muchas aldeas son consumidas por las llamas. Una de las teorías sugiere que esto se relaciona con una poderosa erupción volcánica en la isla de Thera, actualmente conocida como Santorini, que pudo haber desencadenado un tsunami y alteraciones climáticas significativas. Aunque Creta no fue completamente abandonada, la cultura minoica comienza a perder su autonomía, y sus palacios son reconstruidos bajo la influencia de los recién llegados cananeos. En la Grecia continental, desde mediados del siglo XVI antes de nuestra era, se forma la civilización micénica o cultura aquea, que toma su nombre de la poderosa ciudad de Micenas, junto a Tiro, Pilos, Atenas y Tebas. A diferencia de los minoicos, los micénicos eran un pueblo guerrero. Sus palacios eran construidos como fortalezas, rodeados de imponentes muros hechos de enormes bloques de piedra, técnica conocida como mampostería ciclópea. Las puertas de los leones en Micenas se convirtieron en un símbolo del poder arquitectónico de la época. Los micénicos adoptaron la organización palaciega y la escritura de los minoicos, pero la adaptaron a su propio idioma. La escritura lineal B, desarrollada alrededor del siglo XIV antes de nuestra era, se utilizaba principalmente para llevar registros económicos. Se considera una de las primeras formas del idioma griego, y su desciframiento en el siglo XX por Michael Ventris, en 1952, fue un verdadero acontecimiento científico. Las tablillas de Pilos, Micenas y otros centros contienen información sobre la distribución de productos, censos de personas y ganado, así como suministros de metales y textiles. La sociedad micénica era jerárquica, con un rey conocido como Wonak, que poseía tanto el poder militar como administrativo. Debajo de él estaban los guerreros, terratenientes, artesanos y sacerdotes. La religión de los micénicos mostraba características que más tarde se incorporarían al panteón griego. Ya en las inscripciones de la escritura lineal B aparecen nombres de dioses como Zeus, Hera, Poseidón y Atenea. El siglo XIII antes de nuestra era se convirtió en la época dorada del mundo micénico, cuyo influjo se extendió por las islas del mar Egeo, Creta, las costas de Asia Menor y Chipre. Los arqueólogos han encontrado evidencias de comercio con Egipto y el Levante, así como de una presencia militar en diversas regiones. Muchos estudiosos vinculan este periodo con la legendaria Guerra de Troya, que más tarde se reflejaría en las épicas homéricas, la Ilíada y la Odisea. Sin embargo, hacia el siglo XII antes de nuestra era, comienza un notable declive. Prácticamente todos los centros palaciegos de la Grecia micénica son destruidos o arrasados. La escritura desaparece, la arquitectura se simplifica, y el comercio se detiene. Así se inicia lo que se conoce como la Edad Oscura, un periodo de casi 200 años sobre el cual sabemos muy poco. Las causas de este colapso todavía son objeto de estudio y debate. Entre las teorías se encuentran las incursiones de los pueblos del mar, conflictos internos, agotamiento de recursos, terremotos, cambios climáticos o un colapso sistémico de toda la estructura de gobierno. Por lo tanto, el mundo egeo durante la Edad de Bronce representa una etapa única e importante en el desarrollo de la civilización europea. Los minoicos contribuyeron a la formación de la tradición cultural de la región, mientras que los micénicos establecieron las bases que más tarde darían lugar a la Grecia antigua. Su arquitectura, organización social, religión y sistemas de escritura sentaron los cimientos de la historia europea futura. Tras la caída del mundo micénico y la crisis del poder egipcio, entramos en la época más enigmática y dramática de la Edad de Bronce tardía.
Alrededor del año 1200 antes de nuestra era, una serie de devastaciones afecta de manera casi simultánea a todo el Mediterráneo oriental. Se produce la destrucción de complejos sistemas de gobierno, centros palaciegos, rutas comerciales internacionales y la conexión cultural que había perdurado durante siglos. Este colapso rápido abarca regiones desde los Balcanes hasta el Levante, afectando la Grecia continental, Anatolia, Chipre, Siria y grandes partes de Egipto. Uno de los síntomas más evidentes de la crisis es la destrucción de casi todos los centros palaciegos en el transcurso de una o dos generaciones. En Grecia, Micenas, Pilos y Tiro son consumidas por el fuego. En Anatolia, la capital de Hattusa desaparece. En Chipre, Enkomi deja de existir. En el Levante, el próspero centro comercial de Ugarit se desmorona. Los arqueólogos han registrado señales de incendios, la desaparición de la producción artesanal y el abandono del almacenamiento palaciego de granos, así como la desaparición de los edificios públicos de piedra y ladrillo. En muchos lugares, los grandes centros dan paso a asentamientos pequeños, a menudo temporales, carentes de arquitectura monumental. El sistema comercial internacional que conectaba Egipto, el Levante, los hititas, Micenas y Mesopotamia se derrumba. Las rutas marítimas, que antes aseguraban un flujo constante de metales, especialmente cobre y estaño, vitales para la producción de bronce, se ven amenazadas. La drástica reducción en el suministro de metales se evidencia en la disminución de objetos de bronce en las capas de la era tardía de bronce. También se reduce el volumen de ánforas comerciales y cerámica de origen oriental en las regiones occidentales. La economía, que dependía del comercio exterior, pierde su estabilidad, lo que conduce a disturbios sociales y hambrunas. En este contexto, emergen los denominados pueblos del mar, grupos dispersos de migrantes, guerreros y posiblemente refugiados que se trasladan desde el oeste y el noroeste hacia las regiones costeras del Mediterráneo. ¿Sabías que la defensa de Egipto bajo el faraón Ramsés III fue crucial para la supervivencia de una de las civilizaciones más antiguas del mundo? ¿O que fue en este mismo periodo cuando los pueblos del mar desafiaron la grandeza de Egipto? Y no solo eso, ¿te imaginas un imperio tan vasto como el asirio, cuyo legado aún resuena en las civilizaciones posteriores? Acompáñanos en este fascinante recorrido por la historia de estos antiguos imperios. En torno al año 1170 antes de nuestra era, Egipto enfrentó una de las pruebas más duras de su existencia. La armada y el ejército egipcio, bajo el liderazgo de Ramsés III, lograron repeler un ataque a gran escala de los temidos pueblos del mar. Las imágenes que adornan el templo de Medinet Habu en Tebas narran las batallas encarnizadas, donde los egipcios, utilizando tanto carros de guerra como su potente flota, salieron victoriosos. Sin embargo, a pesar de esta victoria, el esplendor de Egipto comenzó a desvanecerse. A lo largo de los siglos siguientes, el país vio cómo su influencia en Asia se desmoronaba, y su política exterior se reducía a la mera defensa de sus fronteras. Las consecuencias de este periodo fueron devastadoras. Los sistemas de escritura se desvanecieron, la arquitectura de templos y la administración se debilitaron, y la población de muchas regiones disminuyó drásticamente. En la cultura material, se dio un retroceso hacia la cerámica hecha a mano y a formas más simples de herramientas y agricultura primitiva. En lugares como la Grecia continental, se interrumpió la construcción de estructuras de piedra, y los palacios fueron reemplazados por edificaciones de madera, prácticamente invisibles en el registro arqueológico. Este periodo de declive cultural se conoció como los siglos oscuros. No obstante, no fue un total colapso cultural.
En el mismo siglo XII antes de nuestra era, en una región lejana, surgió una nueva potencia: Asiria. Bajo el liderazgo de reyes como Adad, Neriglissar II y más notablemente Tiglat-Pileser III, Asiria no solo logró establecerse, sino que se expandió activamente, reformando su estructura estatal y sentando las bases para convertirse en un verdadero imperio. Tiglat-Pileser III llevó a cabo profundas reformas administrativas, reemplazando el sistema de reinos vasallos por un control directo sobre las provincias, instaurando un sistema fiscal regular y estableciendo estándares para el suministro de su ejército. En este periodo, también se llevaron a cabo desplazamientos sistemáticos de pueblos conquistados, una estrategia que no solo fortaleció el poder asirio, sino que también facilitó la asimilación cultural. La Nueva Asiria alcanzó su apogeo en la segunda mitad del siglo VIII y en los inicios del siglo VII antes de nuestra era. Los asirios conquistaron vastos territorios que se extendían desde las montañas de los Zagros hasta el Golfo Pérsico, y de las regiones del Cáucaso hasta el este del Mediterráneo. Ciudades como Ashur y la nueva capital, Nínive, que fue monumentalmente reconstruida, se convirtieron en centros de poder. Bajo los reinados de Sennacherib y luego de Asaradón, Nínive floreció como un centro político, cultural y económico, reflejado en sus numerosos relieves, inscripciones y obras de arte asirio. El periodo bajo el gobierno de Ashurbanipal, rey del siglo VII antes de nuestra era, fue particularmente notable por alcanzar un esplendor tanto cultural como administrativo sin precedentes. Durante su reinado, se creó la famosa Biblioteca de Nínive, una vasta recopilación de miles de tablillas de arcilla que contenían textos en acadio, sumerio y otros idiomas. Este compendio es un invaluable recurso que nos ofrece conocimientos sobre la religión, mitología, historia, leyes y observaciones científicas de la antigua Mesopotamia. Las excavaciones arqueológicas del siglo XIX permitieron a los investigadores recuperar muchos aspectos de la cultura y la estructura del Estado asirio. La poderosa fuerza militar de Asiria, que se consolidó durante este periodo, se caracterizaba por una estricta disciplina, innovadoras máquinas de asedio, el uso de carros y una infantería bien organizada, que eventualmente sería complementada por la caballería. La estrategia de reasentamiento masivo, implementada por los gobernantes asirios, no solo servía para prevenir rebeliones, sino también para integrar las regiones conquistadas en un sistema administrativo unificado. Esta política fue crucial para la estabilidad a largo plazo del imperio, a pesar de los frecuentes conflictos con elementos rebeldes y potencias externas. Sin embargo, hacia finales del siglo VII antes de nuestra era, la imponente Asiria comenzó a enfrentar serias dificultades. Las luchas internas, prolongadas guerras y constantes campañas militares debilitaron los recursos del Estado. Fuerzas externas, como los medos y los babilonios, unieron sus fuerzas y asestaron un golpe devastador. En el año 612 antes de nuestra era, Nínive fue capturada y destruida, y en 609 cayó el último bastión asirio, marcando el fin de uno de los primeros ejemplos de un poderoso imperio centralizado. Este colapso dejó tras de sí un legado rico en administración, tácticas militares, arquitectura y cultura. El legado de Asiria continuó influyendo en las civilizaciones posteriores. Los modelos administrativos, las tecnologías bélicas y las tradiciones artísticas asirias se reflejaron en los imperios babilónico, aqueménida y romano. Los asirios fueron pioneros en demostrar cómo la sistematización del poder, la integración de diversas culturas a través del desplazamiento masivo y la gestión efectiva de territorios conquistados podían servir de base para crear un imperio
que gobernara un espacio multinacional durante siglos. Tras la caída del Imperio asirio, el mapa geopolítico del Medio Oriente experimentó una transformación significativa. La Mesopotamia central, que había sido parte de Asiria, se convirtió en el centro de la lucha entre diferentes aspirantes al legado del Estado destruido. Es en este contexto que resurge el reino neobabilónico, también conocido como el Imperio Caldeo, que existió desde 626 hasta 539 antes de nuestra era. Su fundador, Nabopolassar, un líder de origen caldeo, fue uno de los principales instigadores de la revuelta contra Asiria en el sur de Mesopotamia. Un levantamiento que comenzó alrededor de 626 y rápidamente ganó el apoyo de los medos, especialmente de su rey, Ciaxares. Gracias a campañas militares conjuntas, la capital asiria, Nínive, fue capturada y destruida en 612 antes de nuestra era, mientras que el último bastión de resistencia, la ciudad de Harán, cayó en 609. Así, la historia del imperio asirio se cerró, dando paso al florecimiento del nuevo reino babilónico. El reinado de Nabucodonosor II, hijo de Nabopolassar, marcó el apogeo de este nuevo estado. Ascendiendo al trono en 605 antes de nuestra era, Nabucodonosor II mostró su destreza militar al comandar a sus tropas en la decisiva batalla de Carquemis, donde los babilonios derrotaron a los egipcios y a los restos del ejército asirio. Esta victoria garantizó el control del reino neobabilónico sobre toda Siria y Palestina, desplazando a Egipto de la esfera de influencia en el Oriente Medio. Nabucodonosor II gobernó durante casi 43 años, periodo en el que llevó a cabo numerosas campañas militares. En 697, sitió y tomó Jerusalén, capturando al rey Jeconías y trasladando a muchos de sus ciudadanos a Babilonia. Tras un nuevo levantamiento en Judea en 586, Nabucodonosor II destruyó Jerusalén y el primer templo, deportando a decenas de miles de judíos. Este periodo es recordado en la historia judía como el cautiverio babilónico, que dejó una profunda huella en la identidad cultural y religiosa del pueblo judío. Además de sus éxitos militares, Nabucodonosor II también destacó como un gran constructor y mecenas de la ciencia. Su reinado estuvo marcado por un ambicioso programa de construcción en Babilonia, donde la ciudad fue rodeada por imponentes murallas dobles, fortificadas con torres y majestuosas puertas. Uno de los hitos más reconocibles de su obra son las famosas puertas de Ishtar, revestidas con azulejos de cerámica vidriada de un intenso color azul, adornadas con relieves de leones, toros y dragones. Babilonia estaba embellecida con canales, puentes, templos y vastos complejos palaciegos. Según fuentes antiguas, se dice que fue durante el reinado de Nabucodonosor que se levantaron los legendarios jardines colgantes de Semiramis, aunque los historiadores aún debaten sobre su ubicación y existencia reales. La vida científica. ¿Qué misterios ocultaban los templos de Nabucodonosor II? ¿Cómo influyó la figura de Darío Pmieno en el destino de dos continentes? ¿Por qué los fenicios, a pesar de no tener un estado unificado, lograron conectar culturas a través del comercio? Estos son solo algunos de los interrogantes que nos llevan a explorar un fascinante capítulo de la historia antigua, donde la astronomía, la religión y el comercio desempeñaron roles fundamentales en la configuración de civilizaciones. Desde tiempos remotos, la observación de los cielos ha sido sagrada. En los antiguos templos, sacerdotes dedicados registraban meticulosamente los movimientos de los planetas y los eclipses, creando así las primeras tablas astronómicas y calendarios. Estos avances técnicos no solo sentaron las bases de la astronomía,
sino que también influenciaron el desarrollo de la ciencia helenística y el pensamiento islámico. A la par, la matemática florecía, especialmente en el ámbito de la geometría y en los cálculos necesarios para medir la Tierra. Las leyes del famoso Código de Hammurabi continuaron vigentes, aunque adaptándose a un mundo en constante cambio. La muerte de Nabucodonosor II, acontecida en 562 años antes de nuestra era, marcó el inicio de un lento pero inexorable declive del imperio babilónico. Sus sucesores, carentes de la carisma y la habilidad política que caracterizaban al gran rey, enfrentaron un periodo de inestabilidad. Los palacios se convirtieron en escenarios de intrigas, donde los reyes se sucedían con inquietante rapidez, debilitando así el poder central. Destacó durante estos años Nabonido, el último rey de Babilonia, quien gobernó desde 556 años antes de nuestra era. Este monarca intrigante y controvertido intentó revivir el culto al dios lunar Sin, lo que provocó la ira de los poderosos sacerdotes que veneraban a Marduk. En medio de esta convulsión política, los reyes persas, como Ciro y su hijo, se esforzaron por restaurar el templo en Jerusalén, ganándose así la veneración del pueblo judío como liberadores. Mientras tanto, los sacerdotes de Egipto continuaban llevando a cabo rituales en honor a Osiris y Ra, mientras que los babilonios celebraban la Akishu en homenaje a Marduk. Interesantemente, la fe personal de los reyes estaba influenciada por el zoroastrismo, una religión que emergió en Irán hacia finales del segundo milenio antes de nuestra era. Esta doctrina, que se centraba en la dualidad entre la luz y la oscuridad, establecía al dios Ahura Mazda como emblema de la verdad, el orden y la sabiduría. Darío I se proclamaba rey por voluntad de Ahura Mazda, y sus inscripciones, como la famosa de Behistún, enfatizaban que su autoridad no solo era hereditaria, sino también respaldada por un mandato divino. La cultura de la Imperio Aqueménida era un mosaico vibrante, que combinaba influencias persas, medas, babilónicas, elamitas, egipcias, griegas y otras. Esta diversidad se reflejaba en la arquitectura de las capitales, como Pasargada, Ecbatana, Susa y sobre todo, Persépolis. Este monumental complejo, cuya construcción se inició bajo el mandato de Darío, se convirtió en un símbolo del esplendor del imperio. Las salas con columnas que alcanzaban más de 20 metros de altura, así como las escaleras adornadas con relieves que representaban a las delegaciones de los pueblos sometidos, desde los escitas hasta los etíopes, resaltaban la magnificencia de la autoridad persa. Sin embargo, a pesar de su grandeza, la vasta imperio no pudo escapar de los conflictos externos. En el oeste, las ciudades-estado griegas de Asia Menor, que habían sido parte del territorio lidio, se convirtieron en una amenaza creciente. En el año 500 antes de nuestra era, estalló la revuelta jonia, una serie de levantamientos de los griegos contra el dominio persa. Tras aplastar la insurrección, Darío I decidió castigar a Grecia, que había apoyado a los rebeldes. En el año 490 antes de nuestra era, una fuerza persa desembarcó en Maratón, solo para enfrentar una humillante derrota a manos de los atenienses. 10 años más tarde, durante el reinado de Jerjes I, Persia intentó nuevamente invadir Grecia. Su ejército, que contaba con entre 100.000 y 200.000 hombres, cruzó el Helesponto, pero tras la heroica resistencia de los griegos en las Termópilas y la batalla naval en Salamina, el intento fracasó. Los persas se retiraron, poniendo fin a su expansión en el territorio helénico. Pese a estos reveses, el imperio aqueménida mantuvo su estabilidad interna y continuó su desarrollo. En el siglo IV, antes de nuestra era, más de 70 etnias estaban bajo el dominio de los reyes persas. La correspondencia oficial se realizaba en varios idiomas,
incluyendo el persa antiguo, el elamita, el acadio y el arameo. Este último convirtiéndose en la lengua administrativa del imperio y un medio de comunicación internacional en el Oriente durante siglos. El colapso de los aqueménidas llegaría más tarde, con la llegada de Alejandro Magno. Pero mucho antes, Persia había sentado las bases de un modelo de gobernanza imperial, de sistemas legales, y de una tolerancia cultural y diversidad que serían emulados por Roma, Bizancio, el Imperio Sasánida, entre otros grandes estados. En la segunda mitad del segundo milenio y en el primero antes de nuestra era, junto a estos grandes imperios de Oriente, dos pueblos desempeñaron papeles cruciales en la formación del paisaje cultural y político del este del Mediterráneo: los fenicios y los antiguos israelitas. Los fenicios, que habitaban una estrecha franja de costa entre el mar y las montañas libanesas, no lograron crear un estado centralizado. En su lugar, una serie de ciudades-estado independientes como Tiro, Sidón, Biblos, Arvad y Ugarit coexistieron y colaboraron, formando lo que se conoce como la Hansa Fenicia, una unión comercial y política basada en la actividad marítima y la cooperación económica. Su economía giraba alrededor del comercio marítimo, la construcción naval, la metalurgia y la producción textil. Su fama se cimentó en los tintes púrpuras y violetas, extraídos de moluscos. Los fenicios también fueron responsables de la difusión de una forma simplificada de escritura, que constaba de 22 signos consonánticos, la cual sentó las bases para el alfabeto griego y, posteriormente, el latino. Este logro tuvo un impacto duradero en la cultura escrita de todo el Mediterráneo. Desde el siglo VIII antes de nuestra era, los fenicios comenzaron a establecer colonias a lo largo de la costa, desde Chipre hasta el Atlántico. La más notable fue Cartago, fundada por colonos de Tiro alrededor del año 814 antes de nuestra era. Este nuevo centro rápidamente se transformó en un núcleo autónomo de comercio y potencia naval, con su propia cultura, religión y estructura política, aunque mantuvo lazos con su metrópoli. Simultáneamente, en la región del sur de Canaán, surgieron los primeros reinos hebreos. Según la tradición bíblica, tras un periodo de jueces, las tribus se unificaron bajo una monarquía, liderada por personajes como Saúl, David y Salomón. Durante el reinado de Salomón, aproximadamente a mediados del siglo X antes de nuestra era, se construyó el primer templo en Jerusalén, que se convirtió en el epicentro de la vida religiosa y política. Sin embargo, tras la muerte de Salomón, el reino unificado se dividió. Al norte se formó Israel con su capital en Samaria, y al sur, Judá, centrada en Jerusalén. Israel sucumbió ante el poder asirio en 722 años antes de nuestra era, siendo conquistado y sufriendo la deportación de una parte de su población. Judá logró mantenerse un tiempo más, pero hacia finales del siglo VII terminó bajo la sombra del poder babilónico. En el año 597 antes de nuestra era, Jerusalén fue sitiada, y 11 años después, en 586, la ciudad fue destruida. El primer templo fue consumido por las llamas, y una considerable parte de la población fue deportada a Babilonia, un suceso que se conoce en la tradición judía como el exilio babilónico. Este periodo resultó crucial, ya que en el exilio se replanteó la identidad nacional y se robusteció la idea del monoteísmo, con la redacción de partes esenciales de la escritura sagrada. El regreso a su tierra natal fue posible gracias al rey persa que permitió la repatrie. ¿Sabías que la historia de la humanidad está marcada por la migración de pueblos como los arios y el surgimiento de potencias como Cartago bajo la mirada del gran Alejandro Magno? ¿Te has preguntado cómo una pequeña colonia comercial
se transformó en un poderoso imperio que rivalizó con Roma? ¿Y qué hay de las prácticas religiosas de los cartagineses que aún hoy generan polémica? En este relato, profundizaremos en las bases de las tradiciones religiosas que han influido, en gran medida, la historia espiritual de una parte significativa de la humanidad. En la segunda mitad del segundo milenio, antes de nuestra era, los pueblos indoeuropeos comenzaron a penetrar en el subcontinente indio. La tradición india, con el tiempo, se referiría a ellos como arios. Esta migración no fue un evento aislado, sino parte de un proceso más amplio de dispersión de los pueblos indoeuropeos que se extendió desde Europa hasta Asia Central y Meridional. Los arios, al cruzar las fronteras del noroeste, se establecieron inicialmente en el valle del río Indo y, posteriormente, avanzaron hacia el valle del Ganges. Este movimiento los llevó a interactuar con la población local, que probablemente descendía de la civilización de Harappa. La mayor parte de la información sobre este período se obtiene de la literatura védica, en particular del Rig Veda, el más antiguo de los 4 colecciones védicas, que se compuso, según se cree, entre los siglos XV y X antes de nuestra era. El Rig Veda es una recopilación de más de 1000 himnos dedicados a diversas deidades, y estos textos fueron transmitidos oralmente durante siglos, lo que garantizó su preservación en un estado casi inalterado. La sociedad del período védico temprano era seminómada. Los arios se dedicaban a la cría de ganado, la agricultura y la caza, y practicaban sacrificios rituales, viviendo bajo un sistema de vida tribal. La unidad social principal era el grupo clánico, conocido como Ana, liderado por un jefe llamado Rajan. Mientras tanto, en la región mediterránea, Cartago, fundada por colonos fenicios de Tiro alrededor del año 814 antes de nuestra era, comenzó como una de muchas colonias comerciales que servían los intereses de los mercaderes y navegantes fenicios. Sin embargo, gracias a su ubicación estratégica en la costa norteafricana y al control de las rutas marítimas entre Oriente y Occidente, la ciudad pronto se liberó de la dependencia de su metrópoli. Para el siglo VI, antes de nuestra era, Cartago se había convertido en un centro económico y político independiente, formando un imperio comercial propio que abarcaba las costas del norte de África, el sur de la península ibérica, las Islas Baleares, así como Cerdeña, Córcega, el occidente de Sicilia y algunos puntos en la costa de Galia. La prosperidad económica de Cartago se sustentaba en el comercio marítimo, la metalurgia, las artesanías y la agricultura, siendo crucial el desarrollo de la agricultura de riego en las cercanías de la ciudad. Los agrónomos cartagineses produjeron tratados sobre agricultura, siendo el más conocido el de Magón, un agrónomo del siglo IV antes de nuestra era, que fue traducido más tarde al griego y al latín. Las conexiones comerciales de Cartago se extendían desde las Islas Británicas y la costa atlántica hasta el este del Mediterráneo, y la ciudad contaba con una poderosa flota militar, con cientos de barcos en sus puertos. La arquitectura naval cartaginesa era notable por sus muelles de varios niveles, que permitían reparar y armar rápidamente la flota. Políticamente, Cartago se organizaba como una república oligarca. La autoridad suprema se compartía entre 2 magistrados electos, llamados sufetes, que actuaban en conjunto. Existía un consejo de ancianos conocido como Jerusía y una asamblea popular, aunque el poder real estaba en manos de unas pocas familias adineradas, como los Barcas y los Magónidas. Este sistema garantizaba estabilidad, aunque complicaba la respuesta rápida a las amenazas externas. La religión cartaginesa continuaba el legado fenicio, con deidades principales como Baal Hamón y Tanit, adoradas fervientemente.
Un aspecto controvertido de su práctica religiosa han sido los informes sobre sacrificios infantiles. Hallazgos arqueológicos en lugares rituales llamados tafet han revelado urnas con restos de bebés y animales, lo que llevó a autores antiguos a acusar a los cartagineses de rituales sanguinarios. Sin embargo, los estudiosos modernos debaten si estas prácticas eran rituales regulares o sepulturas de individuos muertos por causas naturales. Desde el siglo V, antes de nuestra era, Cartago se vio inmersa en un feroz competidor con las ciudades griegas de Sicilia, especialmente con Siracusa. Estos conflictos se extendieron a lo largo de varias generaciones, desgastando los recursos de ambas partes. Al mismo tiempo, Cartago comenzó a enfrentarse a una nueva potencia, Roma, lo que llevaría a una serie de guerras púnicas que culminarían en el siglo III, antes de nuestra era, con la destrucción total de la ciudad. No obstante, hasta ese momento, Cartago había sido un centro económico, militar y cultural significativo, un ejemplo de sincretismo entre Oriente y Occidente. Mientras tanto, en la parte oriental del Mediterráneo, se estaban formando nuevos estados helenísticos que se convirtieron en los herederos de la breve pero grandiosa hegemonía de Alejandro Magno. Su ambicioso recorrido comenzó en el año 334 antes de nuestra era, cuando cruzó el Helesponto y derrotó al ejército de Darío III. En el transcurso de 11 años, Alejandro conquistó Asia Menor, el Levante, Egipto, Mesopotamia, Irán y parte de la India, fundando numerosas ciudades, siendo la más famosa Alejandría en Egipto, que se convertiría en la capital cultural del mundo helenístico. Tras su muerte en Babilonia en el año 323 antes de nuestra era, su imperio se dividió entre sus generales, conocidos como los diádocos. De esta fragmentación emergieron varios estados importantes. El imperio Seleucida, que se extendía desde Siria hasta Bactria. Egipto, bajo la dinastía de los Ptolomeos. El reino macedonio. Y varias entidades más pequeñas, como Pérgamo, Bitinia, Capadocia y el reino greco-bactriano. La era helenística se caracterizó por un intenso intercambio cultural, donde el griego se convirtió en el idioma de la administración y la ciencia, y se establecieron escuelas y gimnasios en las nuevas ciudades del este. A pesar de esta helenización, las tradiciones locales no fueron exterminadas, sino que se dio lugar a un proceso de sincretismo. En ciudades como Alejandría, Seleucia y Antioquía, se construyeron templos, bibliotecas y teatros, y surgieron escuelas artísticas que combinaban formas helenas y orientales. Nuevos cultos religiosos, que mezclaban elementos de la teología griega y del cercano Oriente, también comenzaron a aparecer. Simultáneamente, se desarrollaron nuevas corrientes filosóficas y esotéricas, reflejando las búsquedas espirituales de la población multicultural de estos imperios. Así, en el contexto del final de la Edad del Hierro, Cartago y el Oriente helenístico representan dos modelos distintos, pero complementarios, de la civilización post-bronce, con una república aristocrática comercial en Occidente y monarquías multinacionales en el este, actuando como agentes de sincretismo cultural, innovaciones políticas y progreso científico. Estos desarrollos prefiguran la configuración del mundo antiguo. Con la desaparición de las monarquías helenísticas y la incorporación de las ricas regiones del este, como Egipto, Siria y Judea, en la esfera de influencia romana, el Mediterráneo quedó unificado bajo el control de una sola potencia. La destrucción de Cartago, la sumisión del Oriente helenístico y la victoria de Roma en una serie de guerras civiles que culminaron en el año 31 antes de nuestra era con la batalla de Actium, marcaron un hito entre la antigüedad clásica y la nueva era. Así,
se inicia un periodo que los historiadores denominan la Antigüedad Tardía, abarcando más de 4 siglos desde el último cuarto del primer siglo antes de nuestra era, hasta la caída definitiva del Imperio Romano de Occidente, en el año 476. Un punto de inflexión en la estructura política del mundo romano fue el establecimiento del poder personal de Augusto, el heredero adoptivo de Julio César. ¿Quién fue realmente Octaviano, el hombre que logró unificar el ejército y la élite romana bajo su mando? ¿Cómo se convirtió en el primer emperador de Roma y sentó las bases de un nuevo orden político? ¿Y qué impacto tuvieron sus reformas y decisiones en el futuro del Imperio Romano, que se extendería desde las tierras británicas hasta el corazón del Oriente Medio? Octaviano, conocido más tarde como Augusto, logró reunir a su lado no solo a la poderosa armada y a la nobleza romana, sino también a las élites provinciales. En el año 27 a.C., realizó un movimiento audaz al renunciar formalmente a sus poderes extraordinarios, pero a cambio recibió del Senado el título de Augusto y el derecho a gobernar vastas provincias. Este acontecimiento marcó el inicio de un sistema conocido como el Principado, un ingenioso compromiso entre las instituciones republicanas y la realidad de una monarquía en la práctica. Augusto mantuvo el mando supremo sobre las fuerzas armadas, el control de las finanzas, la autoridad para nombrar gobernadores y magistrados, así como funciones religiosas clave. Su gobierno se convirtió en la piedra angular de la estabilización y la restauración del Estado tras décadas de inestabilidad. Llevó a cabo una reforma militar que fijó el número de legiones en torno a 25, creando un ejército profesional con un sistema de servicio y pensiones bien definido. Además, fundó la Guardia Pretoriana, encargada de la protección personal del emperador. Las provincias fueron reorganizadas en imperiales y senatoriales, y se implementó un sistema tributario unificado. Se introdujo un censo regular de la población, se ampliaron las posibilidades de servicio civil y se desarrolló una infraestructura vial que facilitó la comunicación y el comercio en el vasto territorio. Simultáneamente, Augusto fomentó la restauración de templos, cultos tradicionales y valores morales, intentando posicionarse como el heredero de las virtudes romanas ancestrales. El periodo que abarcó desde el primer siglo hasta principios del tercer siglo se considera la época dorada del imperio. Durante el gobierno de emperadores como Tiberio, Claudio, Vespasiano, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio, el territorio romano alcanzó su máxima expansión. En tiempos de Trajano, el imperio se extendía desde las tierras de Escocia hasta el Golfo Pérsico, y de los ríos Rin y Danubio hasta los confines del mundo conocido, dejando una impronta que determinaría el destino de Europa y Oriente durante siglos. Sin embargo, tras la fachada de relativa estabilidad, se escondían problemas que se agravaban progresivamente. La presión en las fronteras aumentaba, las contradicciones internas se multiplicaban, y la desintegración económica junto con cambios demográficos comenzaban a socavar las bases del mundo occidental. Fue en este contexto que comenzó uno de los procesos más significativos de la historia de Eurasia, el gran movimiento de los pueblos. A partir de finales del siglo IV, especialmente después del año 376, cuando grandes masas de godos cruzaron el Danubio y solicitaron asilo en territorio romano, comenzó un flujo migratorio sin precedentes. En un primer momento, los romanos intentaron integrar a las tribus recién llegadas, concediéndoles el estatus de federados, aliados con ciertas obligaciones, principalmente de servicio militar. Sin embargo, la debilidad administrativa, los abusos por parte de algunos funcionarios y la tensión entre la población local y los recién llegados desembocaron en conflictos armados,
En el año 378, durante la batalla de Adrianópolis, el ejército romano sufrió una derrota devastadora a manos de los godos liderados por Fritigerno. El emperador Valente murió en combate, y la parte oriental de su ejército fue prácticamente aniquilada. Este hecho significó un duro golpe para el prestigio del imperio, y evidenció que el tradicional sistema militar romano ya no podía enfrentar los nuevos desafíos. Los godos continuaron su avance por los Balcanes y eventualmente invadieron Italia. En el año 410, bajo el mando de Alarico, conquistaron Roma, lo que llevó al saqueo de la ciudad eterna por primera vez en 800 años. Este acontecimiento provocó un profundo impacto en toda la civilización romana y se convirtió en un símbolo del colapso del antiguo mundo. Posteriormente, los godos se establecieron en lo que hoy es Francia y España, fundando allí su propio reino. Paralelamente, otros pueblos comenzaron a moverse. Los vándalos, que inicialmente habitaban en Europa Central, avanzaron a través de Galia hacia España, y luego cruzaron a África del Norte, donde en el año 439 capturaron Cartago y establecieron uno de los reinos bárbaros más estables. En el año 455 también saquearon Roma, esta vez desde el mar. Uno de los enemigos más temidos de Roma en la mitad del siglo V fueron los hunos, nómadas provenientes del este, posiblemente de las regiones de Asia Central. Liderados por Atila, formaron una enorme coalición de tribus y llevaron a cabo devastadoras incursiones en Galia, Panonia y los Balcanes. En el año 451, en la batalla de los Campos Cataláunicos, los romanos y los godos, en un esfuerzo conjunto, lograron detener el avance de los hunos. Aunque Atila murió pocos años después, y su imperio se desmoronó rápidamente, los ecos de sus campañas perduraron en la memoria colectiva europea. Todos estos eventos transcurrieron en un contexto de creciente crisis interna. Tras la muerte de Teodosio I en el año 395, el Imperio Romano fue oficialmente dividido entre sus hijos Arcadio y Honorio, dando lugar a la creación de la parte oriental y la parte occidental. La primera, con capital en Constantinopla, contaba con una estructura administrativa más sólida y una base de recursos más estable. En contraste, la parte occidental, centrada en Ravenna, comenzó a perder el control sobre sus provincias, debilitando cada vez más el poder imperial. Para mediados del siglo V, los pueblos bárbaros habían tomado el control de casi todas las antiguas tierras romanas en Occidente. Los godos dominaban en España y el sur de Galia, los francos en el norte de Galia, los vándalos en África, mientras que los ostrogodos empezaban a mover sus piezas hacia Italia. El imperio se convertía cada vez más en una construcción meramente simbólica. Los emperadores eran nombrados y derrocados por generales bárbaros. El último emperador romano de Occidente fue Rómulo Augustulo, que fue depuesto en el año 476 por el jefe militar bárbaro Odoacro. Aunque no hubo una declaración formal de abolición del imperio, desde ese momento, la parte occidental dejó de existir como una unidad política autónoma. En cambio, la parte oriental, conocida más tarde como Bizancio, continuó su existencia durante casi 1000 años más. En Occidente, comenzaba una nueva era, el temprano medioevo, un mundo de reinos bárbaros, misiones cristianas y una lenta recuperación de la estructura política y cultural sobre nuevas bases. De este modo, el gran movimiento de los pueblos no fue un evento catastrófico e inmediato, sino un proceso prolongado y complejo de transformación, durante el cual las cartas étnicas de Europa cambiaron. Las instituciones romanas se desmoronaron, pero también germinaron los primeros indicios de nuevos sistemas políticos y culturales. Los bárbaros,
inicialmente vistos como destructores, se convirtieron en los fundadores de los futuros estados europeos, y la caída del Imperio Romano de Occidente no marcó el fin, sino el inicio de una nueva época histórica. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, la continuidad política, las tradiciones culturales y la estructura administrativa del mundo romano se mantuvieron en el este. La parte oriental del imperio, que más tarde sería conocida como Bizancio, continuó existiendo como un estado soberano con sede en Constantinopla durante casi 1000 años más. Bizancio se convirtió en un bastión del legado antiguo, en un contexto donde los territorios occidentales estaban divididos entre reinos bárbaros. Aquí, la idea romana de imperio fue reinterpretada y adaptada a nuevas realidades, combinando la estatalidad latina, la cultura griega y la espiritualidad cristiana. Uno de los emperadores más destacados de esta época fue Justiniano I, quien gobernó desde 527 hasta 565 de nuestra era. Su reinado marcó el apogeo de los esfuerzos bizantinos para recuperar la unidad y la grandeza romanas. Justiniano nació en una humilde familia de campesinos, pero gracias a los esfuerzos de su tío Justin, que se convirtió en emperador, recibió una sólida educación y la oportunidad de ocupar importantes cargos estatales. Desde el inicio de su mandato, Justiniano se propuso recuperar para Bizancio las provincias occidentales perdidas y fortalecer la estructura interna del Estado. Una de las prioridades de 1266. ¿Sabías que bajo el gobierno de Justiniano, la visión de un imperio renacido fue más que un sueño? ¿Qué papel jugaron las reformas legales en la historia de Europa? ¿Y cómo la arquitectura religiosa se convirtió en un símbolo de poder y fe? Acompáñame a explorar un capítulo fascinante de la historia, donde la antigua Roma y el cristianismo se entrelazan de formas inesperadas. Durante el turbulento período del siglo VI, el emperador Justiniano se enfrentó a desafíos titánicos. En una serie de campañas militares, logró derrotar a los vándalos y más tarde a los ostrogodos en Italia, lo que permitió recuperar temporalmente ciudades como Roma, Nápoles y Rávena, así como partes del sur de la península ibérica bajo control bizantino. Aunque estos triunfos fueron efímeros, simbolizaban un intento de restaurar las antiguas fronteras del Imperio Romano. Sin embargo, los verdaderos logros de Justiniano no solo se limitaban a las conquistas territoriales, fueron las reformas internas las que marcaron su legado. Uno de los hitos más importantes de su reinado fue la codificación del derecho romano. Bajo su mandato, el jurista Triboniano lideró un equipo que compiló un extenso cuerpo legislativo, conocido como el Corpus Juris Civilis, que se traduciría como el cuerpo del derecho civil. Este trabajo monumental se dividió en 4 partes fundamentales: las instituciones, un manual educativo sobre el derecho; los digestos, una recopilación de opiniones de juristas; el código, que contenía las disposiciones imperiales; y las novelas, que incluían nuevas leyes promulgadas después de las 3 partes anteriores. Este compendio tuvo un impacto duradero en la tradición jurídica europea, influyendo profundamente en el desarrollo del derecho en la Edad Media y el Renacimiento. Simultáneamente, Justiniano comprendió que la estabilidad del Estado dependía en gran medida de la cohesión religiosa. Creía firmemente que la unidad cristiana era la clave para una gobernanza sólida. Por lo tanto, se involucró activamente en disputas teológicas, combatiendo herejías y respaldando a la Iglesia Universal. Durante su reinado, se construyeron y renovaron numerosos templos, monasterios e instituciones religiosas. La obra maestra arquitectónica de este período, la Iglesia de Santa Sofía en Constantinopla,
fue consagrada en 537. Con su impresionante cúpula, mosaicos elaborados y proporciones grandiosas, esta iglesia se convirtió en un símbolo no solo del arte bizantino, sino también de la autoridad espiritual de Justiniano. Sin embargo, el mandato de Justiniano no estuvo exento de turbulencias. En el año 532, estalló en la capital el famoso motín de Nica, impulsado por el descontento popular hacia los altos impuestos y la opresión. Este levantamiento reveló las tensiones sociales que acechaban en el imperio y puso a prueba la autoridad del emperador. Es importante destacar que el paso hacia la Edad Media no debe ser visto como un cataclismo repentino. A pesar de las destrucciones, guerras y epidemias que sacudieron el mundo antiguo, este fue un proceso institucional. Las estructuras de gobierno romano, la Iglesia cristiana, las tradiciones artesanales y los elementos de educación y derecho fueron preservados, adaptados e integrados en una nueva realidad. Los reinos bárbaros adoptaron la escritura latina, el derecho romano y la moral cristiana, convirtiéndose en portadores, en lugar de destructores, de la cultura romana. Bizancio, por su parte, continuó la tradición antigua, pero desde una perspectiva oriental, mientras que el mundo islámico absorbió y expandió los logros de la antigüedad en campos como la filosofía, la medicina, las matemáticas y la arquitectura. Así, la historia de la antigüedad no se reduce a una sucesión de ascensos y caídas, sino que refleja un proceso continuo de formación del espacio cultural, donde se forjaron las instituciones fundamentales de nuestra civilización. En este contexto se asentaron las bases del mundo moderno. La idea de la ley, la fe en la educación, el deseo de orden, el valor de la escritura, la fuerza del arte, la responsabilidad del gobierno y la búsqueda del sentido de la vida. Comprender este legado no es solo adquirir conocimientos sobre el pasado, sino también reconocer nuestra propia profundidad cultural y el camino histórico que hemos recorrido.